Salve Ovidio, qué placer tenerte hoy con nosotros. Te voy a hacer unas cuantas preguntas sobre tu vida personal y tú me vas a ir respondiendo, ¿vale? Que tengo muchas ganas de saber cómo eres, qué haces y qué libros has escrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Salve Vikings. Ego sum bene. Bueno, empezamos con las preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Ovidio Publio Nasón. La segunda pregunta, ¿dónde y cuándo naciste? ¿En qué año? Nací el 43 de Cristo, o sea, el 43 antes de Cristo, en Sulmona, Italia. ¿Cuáles son tus obras más importantes? Lo más famoso que has hecho, que te ha hecho famoso. Mis obras más importantes son Ars Amatoria, Pónticas, Heroidas, Tristes y La Metamorfosis. ¿Qué son las heroídas? Es que tengo curiosidad por saberlo, no sé qué son. ¿Qué son las heroídas? Las Heroidas es un tipo de poema donde unas heroínas escriben sus amores no correspondidos. Y una pregunta, Ovidio, ¿quién es Corina? Corina es la... Corina Larsen, ¿no? ¿Hablamos de No, la no, misma? esa No, no. no. Es broma, es broma. Corina es un personaje ficticio que yo me inventé. ¿Y qué explicas en Ars Amatoria? En mi poema Ars Amatoria es... Bueno, poema... Sí, es como si está dividido en tres partes. Dos de las cuales explico a los chicos cómo deben seducir... Bueno, chicos, hombres, cómo deben seducir a las mujeres. Y en la otra, una parte solamente dedicada a las mujeres. ¿Y me podrías explicar la estructura de la metamorfosis? El conjunto de mitos, ¿no? Que recolectaste y juntaste en un mismo libro. ¿Cómo está estructurado? Mi libro La Metamorfosis está dividido en 15 partes y cuenta con más de 200 narraciones mitológicas. Y una pregunta, Ovidio, ¿a qué grupo literario pertenecías tú? Pertenecía, como siempre, o como ya sabréis, al grupo de los Mesala. Y por qué, a ver, esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué el rey Octavio Augusto te desterró? A ver, esta pregunta de por qué me desterraron, a ver. Resulta que al señor Octavio Augusto, este rey de aquí, me desterró porque, según él, no le gustaba el libro escribir la samatoria. Diría que no entendía mi arte. Sí, puede ser. ¿Me podrías explicar qué son los fastos exactamente? Para, si no lo sabes, es un libro donde escribo las fiestas y las tradiciones de Roma. Y para finalizar, la última pregunta que tengo. ¿Dónde completaste tu formación humanística? Porque yo he estado escuchando rumores de que te moviste por muchas zonas del mundo para completar tu formación humanística. ¿Dónde fue exactamente? ¿Y dónde me formé? Hombre, me tuve que ir hasta Asia. Sí, sí, de aquí, desde Roma hasta Asia. ¿Qué lo diría? Bueno, Ovidio, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Te agradezco este tiempo de haberme respondido estas preguntas y te deseo lo mejor. In próximo. In próximo.